La lectura del Santo Evangelio de este 15º domingo del tiempo ordinario está tomada de San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. En aquel tiempo se presentó un jurista y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?». El maestro de la ley se acerca a Jesús para entablar un diálogo con el ansia de sorprenderlo. He ahí su mala intención. Acerquémonos humildemente a Jesús, el maestro de la vida, para dejarnos enseñar, interpelar, para aprender de Él, para hacernos sus discípulos. El maestro de la ley plantea una pregunta de suma importancia: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y aunque su intención no es tan limpia, propicia una oportunidad a Jesús para poner en claro su evangelio. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? La sabiduría del Señor penetra los corazones, sabe de las intenciones del jurista, por eso responde con una contrapregunta, pues por ser maestro de la ley debía saber. Con esta pregunta, ahora el sorprendido es el jurista. El letrado contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. El letrado responde al requerimiento de Jesús, fundiendo en uno los dos mandamientos del amor a Dios que aparece en el libro del Deuteronomio y el amor al prójimo del Levítico. El primer mandamiento exige un total y absoluto amor a Dios como dedicación que abarca todo el ámbito de la persona. Los constitutivos personales que se mencionan, corazón, alma, fuerza, mente, expresan la totalidad indivisa de la consagración a Dios. El segundo mandamiento, que proviene de otra codificación legislativa como es llamado el Código de la Santidad de Levítico 17:26, inculca el amor al prójimo, es decir, al propio compatriota, al miembro de la misma raza, al israelita. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. El jurista ha respondido correctamente, lo que merece la aprobación de Jesús, pero no le deja solo con la respuesta de la Escritura. Es necesario que eso que sabe también lo lleve a la vivencia, en la realidad de la vida. Jesús encuentra en las propias palabras de la Escritura el consejo fundamental para la vida del cristiano: haz esto y tendrás la vida. Es decir, obrando de esta manera podrás heredar la vida eterna. Jesús transforma el mandamiento del amor en norma de conducta para el discípulo, para el cristiano. No hay mandamiento mayor que este. Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? El prójimo se entendía en el Antiguo Testamento los más cercanos, los miembros del pueblo de Israel. Los demás eran considerados enemigos. De ahí se desprende la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Es necesario hacer claridad, más cuando Jesús enseñaba: amad a vuestros enemigos. Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Para dar respuesta, el Señor le presenta una narración en forma de parábola. Comienza exhibiendo la situación crítica de un hombre asaltado, golpeado y abandonado en medio del desierto, a punto de morir. Se encuentra en una necesidad extrema. Con esta descripción quiere el Señor examinar el corazón de los transeúntes. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Ante el hecho
estos dos personajes encargados del culto en el templo, quizás aduciendo la impureza legal, que estaba prescrito que el que tocara sangre quedaba impuro. No se quieren comprometer, pues le dan más valor a la ley que a la persona necesitada. Dan pues un rodeo y se alejan. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. El contraste entre los encargados del culto y el samaritano salta a la vista. Los primeros no se compadecen, mientras que el samaritano, movido por el sentimiento profundo de compasión, actúa en bien del necesitado. Este, considerado cismático y en territorio ajeno, es presentado por el Señor como modelo. Los gestos lo dicen claramente. Lo vio y le dio lástima. Pero no solo eso, sino que rompe todo esquema legal. Se acerca, le cura las heridas con aceite y vino. Se desprende de su propia cabalgadura. No deja las cosas a medias. Lo lleva a la posada y cuida de él, le pone a salvo. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. Estos elementos resaltan la calidad moral de la persona que es el samaritano, el cual se gana el calificativo, buen samaritano. No solo ha cuidado de él, sino que continúa su compromiso con el desprotegido. Jesús, en esta imagen del samaritano, pareciera que se estuviera describiendo, pues esa es la obra del Señor en favor de la humanidad, herida por el pecado, a punto de morir, con muerte eterna. El Señor se compromete, dando su vida y dejando a su iglesia encargada de cuidar de los convalecientes salidos del pecado, para fortalecerlos y restablecerlos en la comunidad. Nos promete el pago debido cuando Él vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo de aquel que cayó en manos de los bandidos? El letrado contestó: el que practicó la misericordia con él. El mensaje de la narración queda sintetizado en la respuesta del jurista. Prójimo es todo necesitado que encontremos en nuestro camino, todo aquel que pueda ser objeto de nuestra compasión, de nuestros desvelos, por encima incluso de nuestros vínculos de raza, nación, grupo o de nuestras convicciones religiosas. El mensaje de la narración brota por sí solo, sin necesidad de esa palabra de Jesús con la que termina el relato: el que practicó misericordia. El prójimo es entonces el destinatario de un acto de misericordia. Díjole Jesús: anda, haz tú lo mismo. Esa es la gran lección del Maestro Divino, unir la mente y el corazón en la acción. No hay un perfecto amor a Dios si falta el amor al prójimo. Él nos ha enseñado: dichoso el que escucha la palabra y la pone en práctica, ese heredará la vida eterna, la dicha plena. Señor Jesús, fuente del amor misericordioso, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Abre nuestros ojos para contemplarte en el necesitado. Inspira las iniciativas adecuadas de caridad en tus fieles y dales las fuerzas necesarias para llevarlas a cabo. Que podamos imitar el ejemplo de tantos santos y santas que han asumido el quehacer del buen samaritano. Elevemos nuestra oración de súplica de perdón por tantas veces haber pasado de largo ante la necesidad de nuestro prójimo. Elevemos nuestra alabanza al Dios Todopoderoso por habernos revelado el camino de la vida eterna. Danos los dones de tu Santo Espíritu para cumplir tu palabra y podamos así un día sentarnos a la mesa y glorificarte por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.